Bienvenidos al Inversor Inquieto, un programa de actualidad sobre mercados financieros. Vamos a revisar lo que ha pasado durante la semana a golpe de noticias. El Euribor a 12 meses, la referencia para la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España, sigue siendo un insólito oasis de tranquilidad. Finalizado mayo, su media mensual, que es la que se tiene en cuenta para las revisiones, registra un nuevo mínimo histórico por tercer mes y por primera vez terminará por debajo del 0,5%. Los consumidores han pagado 11.823 millones de euros desde 2003 a través de sus recibos de la luz para financiar el déficit del sistema eléctrico, que asciende actualmente a 26.062 millones de euros, según los datos publicados esta semana por la Comisión Nacional de Energía. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó esta semana que bajará el IRPF, aunque no precisó fecha, al tiempo que expresó la voluntad del Ejecutivo de no practicar una nueva subida del IVA. Los sindicatos, la patronal del sector de los seguros y las principales organizaciones profesionales del sector firmaron esta pasada semana el nuevo convenio de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo, que desliga las subidas salariales de la evolución del IPC y las ajusta al Producto Interior Bruto. El desempleo en la zona euro subió una décima en abril con respecto al mes precedente y alcanzó un nuevo máximo histórico del 12,2%, según informó esta semana la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat. Semana en la que los índices bursátiles han subido con carácter general, aunque algunos de ellos han recortado. 4 sesiones para Londres y para Nueva York, dado que el lunes ha sido festivo, 5 para el resto de las plazas bursátiles y con un selectivo IBEX 35 luchando con esa barrera de los 8.500 puntos. El lunes las constructoras han sido las protagonistas en nuestra bolsa, después de que SACIR en este caso, se haya desprendido y ha conseguido vender Vallehermoso, y en la sesión del martes también muy importante el Dow Jones marcando máximos históricos después de que la confianza del consumidor estadounidense se sitúe en máximos de los últimos 5 años. El miércoles hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional revisa a la baja el crecimiento de China del 8% al 7,75%, al tiempo que le reclama un cambio dentro de lo que es su crecimiento económico del país. Para el jueves, cita muy importante o situación muy importante en la que vemos cómo Tokio se dejaba un 5%, el yen subía y todo esto en un contexto de aumento de la volatilidad como consecuencia, como saben todos ustedes, de la situación de Japón, que está subiendo su IPC tan solo un 0,1 para el mes de mayo, de la Reserva Federal decidiendo, o mejor dicho, a la espera de que pueda retirar los estímulos de la economía estadounidense, y lo que les comentaba hace un momento de China. Por todo ello, hemos visto bajar a Japón realizando beneficios y creen los expertos que la volatilidad se ha instalado para las próximas semanas y los próximos meses en los mercados, aunque no hay ningún cambio importante en la gestión en las carteras. En Hablemos de hoy vamos a intentar analizar cómo gestionar las carteras en estos momentos y tal y como están los activos y la economía real, cada uno por un sitio, para los próximos meses. Y para hablar de este tema tenemos a Nuria Trío, es adjunta a la Dirección General de Amundi Iberia. Nuria, a la que damos la bienvenida. Nuria, bienvenida. Muchas gracias, María Jesús. ¿Qué estáis haciendo en Amundi en la gestión para, en este contexto que yo decía, los activos con peligros y preocupaciones de que han subido mucho, las economías reales por otro sitio? ¿Qué estáis haciendo en la gestión? Pues mira, efectivamente estamos en un entorno en el que estamos asistiendo a medidas económicas extraordinarias por parte de los bancos centrales, que lo que han estado haciendo pues, es básicamente inyectar liquidez en el mercado. Y toda esa liquidez, ¿dónde se ha ido? Bueno, pues estamos viéndola que se está yendo a activos con riesgo, y porque los tipos de interés están próximos prácticamente a cero, ¿no? Y esto pues normalmente suele estar correlacionado a la subida de los diferentes activos con crecimientos económicos, por lo menos con perspectivas de crecimiento económico, mientras que la realidad es muy diferente y no necesitamos rebasarla demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues precisamente analizar en profundidad cuáles son el origen, digamos, de los movimientos de los diferentes activos. Estamos acostumbrados a ver las carteras en esas tartitas tan monas que dibujamos con un porcentaje en renta variable, un porcentaje en renta fija, un porcentaje en cash. Bueno, y en realidad lo que tenemos que ver es qué es lo que mueve, qué factores son los que están moviendo esas carteras o esos diferentes partes de esa tarta para realmente construir una cartera que tenga un poco de cabeza. Es decir,
estar seguros de que si lo que nos está guiando es el crecimiento, estar seguro que estamos invertidos en las diferentes clases o en las diferentes subclases de activos que nos aportan ese crecimiento, para saber cortar en un momento dado cuando vienen malas noticias o cuando vienen decepciones. Es bajar más a la esencia, por decirlo de alguna manera, del comportamiento de los activos en función de todo este entorno, ¿verdad? Y circunstancias que les están... en general, ¿qué os gusta más o qué no os gusta? Bueno, pues no es que nos guste más o nos guste menos, porque al final tienes que adaptarte. O sea, la realidad es que tener liquidez hoy es un coste y, por lo tanto, bueno, pues al final una de las cosas que tienes que prever es no solo buscar rentabilidad ajustada a un riesgo adecuado, sino que además esa rentabilidad no sea a costa de una falta de liquidez. Una de las lecciones que hemos tenido en estos últimos años ha sido que cuando las cosas se dan la vuelta, el mercado se seca. Y que el mercado se seque significa que si quieres ir a vender tu posición no puedes hacerlo. Claro. Entonces, ahora mismo cualquier decisión en carteras tiene que estar muy acompañada en cuanto a lo que es no separar esos tres elementos: rentabilidad, riesgo y liquidez. ¿El oro seguís utilizándolo como cobertura a pesar del...? Pues mira, el oro lo utilizamos en ciertas carteras como elemento que nos cubre de alguna manera una posición a un activo muy arriesgado, entre comillas, que puede ser la renta variable. ¿Por qué lo utilizamos? Lo utilizamos no porque creamos que vaya a subir o que vaya a bajar. El oro es la única cosa en el mundo que no se destruye, que no cambia, que no se transforma, o sea, que está ahí y además no hay más. Hay reservas limitadas de oro. Con lo cual, sigue siendo, o sea, su naturaleza sigue siendo la misma. Entonces, nosotros seguimos utilizándolo en esas carteras en las que lo utilizamos para cubrir renta variable, la seguimos teniendo, no por el que pensemos que vaya a subir o que vaya a bajar, sino para defender un poco toda esa, para que nos proteja en el caso en el que la bolsa vaya mal. ¿Y la volatilidad? Que vosotros también sois expertos en ella. Mira, la volatilidad es un activo que ha decepcionado mucho en estos últimos 12, 18 meses. ¿Por qué? Pues porque las cosas al final, esa acción de los bancos centrales, lo que ha hecho es que las cosas, bueno, se muevan en una sola dirección y al final, bueno, pues la volatilidad pues está haciendo lo que está haciendo. En cambio, es el único activo. Si hoy te planteas, dices, bueno, ¿qué hago con mis activos? ¿Dónde los diversifico de una forma barata? Y sobre todo, ¿dónde descorrelaciono? Y sobre todo, ¿dónde busco alguno cuando han subido todos mucho, verdad? ¿Dónde me protejo? Pues si vas a buscar activos de cash, el dinero no te lo está remunerando, con lo cual estás a cero y vas a perder dinero con el paso del tiempo y del esto. El único activo hoy por hoy que está de alguna manera barato es la volatilidad. Muy bien, Nuria, muchísimas gracias por todas tus explicaciones, que estoy convencida que nuestros espectadores están encantados de recibirlas tal y como está el mercado y buscando alternativas, con lo cual muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, pues nada más, seguimos con el programa en la parte final. En esta sección del programa hoy queremos llamar la atención del inversor sobre la rentabilidad de las inversiones que realiza. La pregunta es: ¿qué rentabilidad deseamos obtener por nuestro dinero? Cualquiera de nosotros podría decir que quiere obtener la máxima posible, pero esto no es tan sencillo y debemos tener en cuenta conceptos como la diversificación por un lado o los tipos de riesgo por otro, y que se deben valorar a la hora de qué hacer con nuestro dinero. En cualquier caso, y en primer lugar, debemos tener en cuenta una rentabilidad mínima que nos permita superar la inflación, que nos permita evitar esa pérdida de poder adquisitivo que supone la subida de los precios. Algo que en este momento conviene tener en cuenta es que no se deben tener en casa los ahorros ni bajo el colchón, puesto que no vamos a poder salvar este primer escollo. En segundo lugar, hay un concepto que va muy ligado a la rentabilidad, que es el riesgo, y podemos decir de forma genérica que cuanta mayor rentabilidad queramos obtener, más riesgo tendremos que asumir, y viceversa. Por lo tanto, aquellos productos que nos planteen o nos ofrezcan una rentabilidad muy elevada sin asumir riesgos, debemos desconfiar de ellos, puesto que hay algo que esconde seguramente y que no se nos está contando o no estamos teniendo en cuenta. De los activos financieros que existen, podemos digamos que referirnos a tres especialmente, puesto que su comportamiento suele ser habitual. En primer lugar, las acciones, la renta variable, es un activo, un tipo de activo
que nos puede dar mucha rentabilidad, pero con el cual estamos asumiendo riesgo. Por otro lado, la renta fija, los bonos, los pagarés, las letras, nos dan menos rentabilidad y por ello estamos asumiendo menos riesgo. Y finalmente, las materias primas, por los cuales generalmente obtenemos la rentabilidad similar a la renta variable o incluso por encima, pero el nivel de riesgo del que asumimos es muy alto. Por tanto, y en conclusión, la rentabilidad no es lo único que debemos tener en cuenta a la hora de qué hacer con nuestro dinero y que es fundamental tanto la cultura financiera como el asesoramiento por parte de un experto independiente el que nos pueden ayudar a mejorar nuestras inversiones. Finalmente, recordarles que la rentabilidad va a depender de los activos financieros que elijan para sus carteras y que posiblemente en estos momentos incorporar la volatilidad como activo financiero no sea una mala alternativa. Con esto nada más, gracias por su atención y hasta la semana próxima.